El 30 de mayo de 2023, en el pueblo irlandés de Drumkeeran, fueron encontrados dos jóvenes, Sean, de 11 años, y Grace, de 9 años, encerrados en el ático de una granja sin salida. El enigma consistía en quién los había encerrado allí y por qué había cerrado la cadena desde fuera. Desde ese momento comenzó una de las investigaciones más controvertidas que sacudieron a Irlanda en 2023. Drumkeeran es un pueblo tranquilo en el condado de Leitrim. El 30 de mayo de 2023 había una actividad inusual. Dos vehículos de la Gardaí, un camión de bomberos y una ambulancia estaban frente a una granja en las afueras del pueblo. La casa pertenecía a la familia O'Donovan y estaba casi abandonada después de que la propietaria, Aileen, tuviera un accidente hace un mes y fuera hospitalizada. Desde entonces, la casa fue utilizada ocasionalmente por su hermano Patrick, y a veces también pasaba el obrero Liam, que había sido despedido recientemente por la propietaria. Ahora la casa atraía atención por otra razón. En el primer piso había una trampilla que conducía al ático, cerrada con una cadena masiva con mosquetón. La trampilla fue abierta. Sean y Grace fueron llevados arriba, después de lo cual alguien cerró la cadena desde afuera, dejándolos sin comida, agua, ni posibilidad de escapar independientemente. Los hechos eran sobrios. Los bomberos que llegaron documentaron la cadena, la cortaron con una cizalla hidráulica y abrieron la trampilla. Sean pesaba 3 kilos menos de lo normal. Grace, 2,5. El informe médico indicaba deshidratación moderada y agotamiento, pero no se encontraron otras lesiones. Sin signos de lucha, sin indicios de impacto físico, solo 2 personas encerradas arriba y una cadena que alguien había cerrado cuidadosamente. Durante la inspección del ático se descubrieron varios detalles importantes. El ático consistía en 2 niveles. El techo superior estaba hecho de tablas viejas no ajustadas herméticamente, a través de las cuales caía lana de vidrio. Yacía en una capa delgada en las esquinas y se encontraba en el pelo y la ropa de los 2 encontrados arriba. En el ático había 5 latas vacías de comida barata para perros y 3 botellas de plástico que una vez contuvieron agua. Todo parecía como si deliberadamente les hubieran dejado una provisión mínima. También había una manta, sucia, vieja, obviamente tomada directamente de la casa, como con prisa. La trampilla al ático estaba cubierta de óxido viejo. La cadena y el mosquetón, aunque también oxidados en algunos lugares, mostraban claras huellas de rasguños frescos que habían aparecido recientemente. Alguien había aplicado fuerza para cerrarla de forma segura. Uno de los vecinos, Martin Kennedy, testificó que vio un coche viejo con luces de neón cerca de la casa tarde en la noche, presumiblemente un Ford Fiesta. Sin embargo, no pudo dar una hora exacta, refiriéndose a que era demasiado tarde y oscuro. La única conclusión era que alguien más había estado en la casa por la noche. Los investigadores centraron su atención en 2 hombres. El primero era Patrick F., hermano de la propietaria Aileen. Vivía aquí mientras su hermana estaba hospitalizada tras el accidente. La casa estaba formalmente bajo su supervisión. Sin embargo, su reputación en el pueblo era ambigua. Patrick no trabajaba oficialmente en ningún lugar. Se las arreglaba con trabajos ocasionales y, según los vecinos, tenía constantes problemas de dinero. Los beneficios sociales para Sean y Grace podrían haber sido un motivo importante si los jóvenes de repente salieran del campo de visión de las autoridades sociales. El segundo sospechoso era Liam C., el antiguo obrero de la granja. Una semana antes, Aileen lo había despedido sin explicación, lo que provocó una fuerte reacción en él. Liam tenía una llave de repuesto de la casa que no había devuelto después de su despido. Su carácter, como lo describían los lugareños, era reservado y a veces agresivo. Así, la investigación tenía 2 direcciones: beneficio personal y venganza. Pero los motivos aún no se habían mencionado. Los investigadores decidieron atenerse a los hechos, y el espectador tenía que decidir por sí mismo hacia qué dirección se inclinaba su opinión. Un día después del inicio de la investigación, la Gardaí hizo un descubrimiento que cambió drásticamente la dinámica del caso.
En el nivel superior del ático, entre las capas de lana de vidrio, se encontró la chaqueta de Liam, una chaqueta de trabajo azul, sucia, con salpicaduras de materiales de construcción. La talla coincidía exactamente. El hecho de que un objeto personal de Liam fuera encontrado en la escena del incidente fue registrado como evidencia importante. Lagardaí guardó silencio sobre cómo la chaqueta podría haber llegado allí. Solo una cosa era obvia. Liam se convirtió en el principal sospechoso. Las pruebas parecían encajar demasiado fácilmente. Quizás demasiado fácilmente. Al tercer día de la investigación llegaron los resultados del examen forense. Cambiaron completamente la dirección de la investigación. En el interior de la cadena que cerraba el ático se encontraron huellas dactilares claras. Los expertos de Lagardaí confirmaron oficialmente que las huellas pertenecían a una sola persona, Patrick F., hermano de la propietaria Aileen. Esta información se convirtió en el punto de inflexión. Liam, cuya chaqueta fue encontrada arriba, cayó bajo sospecha. Ahora la investigación tenía otra pista, posiblemente más precisa. El investigador principal dijo en voz baja una frase corta. Una chaqueta es solo tela. El metal es más preciso que la tela. En ese momento, el expediente con los documentos del caso pasó de una mano a otra. El nuevo detective investigador lo tomó en silencio para examinar cada detalle nuevamente con cuidado. Poco después de que el caso del ático de Drumkirran pasara a manos de los especialistas, Lagardaí dirigió su atención a otro documento que parecía ordinario e insignificante. Era una solicitud que la propia Aileen había presentado desde su habitación del hospital en Sligo solo unas semanas antes de los eventos en el ático. El formulario era estándar. Le permitía continuar recibiendo beneficios sociales. En la columna sobre la ubicación de las personas mencionadas en el documento había una oración simple: temporarily residing. Ubicación: Sligo. La firma de Aileen era irregular, obviamente hecha con gran esfuerzo, pero auténtica. Desde ese momento, Lagardaí obtuvo un nuevo punto de partida. Quizás no todo era tan simple como parecía originalmente. Ahora las investigaciones se volvieron hacia atrás en el tiempo y revisaron cuidadosamente todos los pasos de la familia O'Donovan mucho antes de mayo de 2023. El 14 de marzo de 2023, un inspector social visitó la casa en Drumkirran, donde entonces todavía vivía Patrick junto con Sean y Grace. Su informe era seco y lacónico. Condiciones de vida normales, sin signos de problemas detectados. La casa estaba limpia, había comida en el refrigerador, y ambos jóvenes residentes parecían saludables y satisfechos con la vida. El inspector se fue sin notar nada sospechoso. Pero precisamente en ese momento, Aileen dio un paso inusual. Otorgó oficialmente a su hermano un poder notarial que le permitía recibir dinero destinado al mantenimiento de Sean y Grace. Las cantidades no eran muy altas, pero para el desempleado Patrick podían ser un apoyo sustancial. Esta decisión no planteó preguntas a las autoridades. Los parientes a menudo se ayudan mutuamente en situaciones difíciles. El dinero llegaba regularmente a la cuenta bancaria de Aileen, a la que ahora su hermano también tenía acceso. Nadie se preguntó exactamente en qué se gastaban estos fondos, ya que formalmente no se detectaron violaciones. Sin embargo, los investigadores se preguntaban, ¿podría Aileen haber sospechado algo de antemano? ¿Por qué la propia Aileen O'Donovan no había intentado contactar con Sean y Grace ni una sola vez en las últimas 6 semanas? La ausencia de llamadas, mensajes y otros medios de comunicación parecía extraña a todos los que conocían a Aileen. La respuesta era simple, casi banal, pero convincente. El teléfono móvil de Aileen había sido completamente destruido en el accidente automovilístico. La ambulancia la llevó al hospital sin objetos personales. Más tarde, el personal del hospital confirmó que en toda la sala donde estaba Aileen estaba prohibida cualquier electrónica excepto equipos médicos. El cableado LOR, los dispositivos de radio y la comunicación móvil estaban prohibidos debido a restricciones médicas. Aileen estaba en completo aislamiento del mundo exterior y dependía exclusivamente de su hermano.
Patrick se convirtió en el único vínculo entre la habitación del hospital y Drumkirran. Le aseguraba a su hermana que todo estaba bien y ella confiaba en él. Sin embargo, en la prensa aparecieron nuevos detalles. Los periodistas irlandeses, captados por el interés de esta sombría historia, comenzaron a proponer sus propias versiones de los acontecimientos. Una de las más discutidas decía: Eileen podría haber estado informada sobre la situación en el ático. ¿Por qué otorgaría un poder notarial si no sospechaba nada? Los periódicos y blogs se apresuraron a construir una cadena de indicios que colocaban a Eileen en una posición incómoda. ¿Acaso no era solo una víctima de las circunstancias y ocultaba algo? ¿Había detrás de todo un acuerdo familiar planificado de antemano? Los investigadores por ahora no comentaron estas especulaciones, entendiendo lo peligrosa que podía ser esta pista falsa. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. El público comenzó a discutir sobre el carácter moral de Eileen, su posible indiferencia o incluso participación en lo que ocurrió con Sean y Grace. Sin embargo, la situación cambió drásticamente después de que un periodista del periódico The Irish Times obtuviera acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia del hospital en Sligo. En las imágenes marcadas como Intensive Care Unit, Unidad de Cuidados Intensivos, se veía claramente a Eileen. El video estaba fechado en marzo y abril de 2023. La grabación era impresionante por su claridad. Durante las primeras 3 semanas después del accidente, Eileen se encontraba en estado muy crítico, conectada a un respirador artificial. Estaba completamente inmóvil y obviamente incapaz de realizar cualquier acción, incluso las más simples. Su estado era tan grave que los médicos daban pronósticos extremadamente cautelosos y evitaban hacer promesas a sus familiares. Estos materiales de video debilitaron de un golpe la versión de la prensa sobre una posible conspiración. Sin embargo, no pudieron eliminar completamente las sospechas contra Eileen, porque a finales de abril recuperó la conciencia. Desde el momento de su despertar hasta mayo, cuando Sean y Grace fueron encontrados en la casa, pasó suficiente tiempo para hacer algo, o al menos alertar sobre el peligro. La versión sobre la participación de Eileen comenzó a mostrar grietas, pero aún persistía. La investigación no se apresuró a sacar conclusiones y permaneció cautelosa con cada una de sus palabras. Demasiados detalles aún no habían sido verificados, y demasiados matices permanecían sin aclarar. Ahora quedaba claro que las investigaciones irían mucho más profundo de lo que parecía originalmente. Quizás las respuestas no estaban en la superficie, sino mucho más profundo, en el pasado de la propia Eileen, su familia y su círculo más cercano. El investigador de casos revisó las grabaciones una vez más cuidadosamente para asegurarse de que no había pasado nada por alto. Cuando la versión sobre la posible participación de Eileen perdió estabilidad, la atención de la investigación se dirigió nuevamente a Patrick. Se decidió investigar su pasado más a fondo, y justo en ese momento aparecieron en el archivo de la Gardaí información sobre un viejo caso del año 2016. Entonces Patrick estuvo en el centro de un incidente pequeño pero significativo que ahora adquiría un peso completamente diferente. La policía del condado de Leitrim confirmó: en noviembre de 2016, Patrick fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol. El vehículo que conducía era un viejo Opel con faros defectuosos y guardabarros oxidados. Pero eso no era ni de lejos el problema principal. En el asiento trasero en ese momento estaban sus sobrinos, los mismos Sean y Grace. La prueba de alcoholemia arrojó un valor de 0,12% de alcohol en sangre. Los jóvenes iban en el coche sin cinturones de seguridad. El resultado de este incidente fue una multa de 500 euros y la retirada del permiso de conducir durante 6 meses. En aquel momento, el incidente parecía una historia de periódico local que fue rápidamente olvidada y no afectó la reputación de Patrick en el pueblo. Pero ahora, arrojaba una sombra sobre su carácter y sentido de responsabilidad. En febrero de 2023, solo unos meses antes de los eventos en el ático, Patrick se sometió a un examen psiquiátrico en el hospital de Sligo. El diagnóstico que se registró en los documentos médicos oficiales era seco y lacónico:
trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, lo importante era la nota del médico que precisaba que esto no impide al paciente comprender las consecuencias de sus acciones. Así, según el dictamen médico, Patrick era completamente consciente de cada una de sus acciones. Esta circunstancia ahora parecía decisiva para los investigadores. El caso tomaba otro giro y se volvía cada vez menos accidental y más intencional. La creación de una cronología de las acciones de Patrick se convirtió en prioridad de la investigación. Lagardaí reconstruyó su comportamiento basándose en recibos de caja y extractos bancarios para el periodo desde mediados de abril hasta finales de mayo. En 42 días, Patrick realizó exactamente 37 compras de alcohol en tiendas de Drumkeeran y ciudades cercanas. En los extractos no se registró ni una sola compra de alimentos o artículos de primera necesidad. Se creaba una clara impresión. El único ítem de gasto para él era el alcohol. Al mismo tiempo, la investigación también verificó la posible conexión entre Patrick y el otro sospechoso, Liam. Los registros del teléfono móvil de Patrick mostraron que en todo ese periodo solo había enviado un breve mensaje a Liam, con contenido extremadamente cotidiano. El techo gotea. Necesita reparación. Más allá de eso, no se registró ninguna otra comunicación entre ellos, ni llamadas ni mensajes. La investigación registró este hecho, que era importante para entender más adelante si estos dos estaban conectados entre sí o actuaban independientemente. Mientras tanto, en la prensa surgió una nueva hipótesis. Quizás Patrick no había planeado nada ilegal. Podría haber dejado simplemente a Sean y Grace en el ático, asumiendo que alguien más, por ejemplo Liam, cuidaría de ellos. La lógica parecía simple y conveniente. Patrick cerró la trampilla con una cadena y dejó solo provisiones mínimas, esperando que el trabajador que conocía la casa y tenía una llave verificara la situación de vez en cuando. Esta versión explicaba la aparición de la chaqueta de Liam en el ático y la ausencia de violencia. Posiblemente Liam simplemente había descuidado sus obligaciones y no apareció en la casa a tiempo. En la prensa, esta hipótesis sonaba plausible y quitaba a Patrick la responsabilidad directa de las consecuencias. Pero los investigadores eran cautelosos. Entendían que cualquier versión conveniente requería una verificación cuidadosa. Sin embargo, un análisis adicional de los datos móviles cambió fundamentalmente la idea de la situación. Los expertos de Lagardaí obtuvieron acceso a los datos de las torres de telefonía móvil que registraban la ubicación del teléfono móvil de Liam. Estos datos eran extremadamente precisos y no dejaban lugar a dudas. Resultó que Liam no estuvo en Drumkeeran en el periodo del 12 al 28 de abril de 2023. Además, se encontraba fuera de la República de Irlanda, en Irlanda del Norte, a una distancia de más de 200 kilómetros de la casa de la familia O'Donovan. Durante estas más de 2 semanas, el teléfono de Liam fue registrado múltiples veces por torres móviles en la región de Belfast. Obviamente, Liam no podía cumplir físicamente el papel de observador que la versión de la prensa le atribuía. Así, la simple geografía destruyó completamente la cómoda hipótesis sobre la posible complicidad de Liam. Patrick resultó ser nuevamente la única persona capaz y con la posibilidad de controlar la situación en el ático. Los investigadores se concentraron de nuevo en él, ahora con mucho mayor interés que antes. Quedaba un problema principal sin resolver. Si Patrick actuaba conscientemente y solo, ¿por qué insistía en que Liam supuestamente debía estar involucrado en los eventos? Cuanto más profundizaba la investigación en los detalles, más difícil se volvía a entender lo sucedido. Ahora la investigación debía mirar más profundamente en el entorno de Patrick, en su mundo interior y en su pasado, para encontrar respuestas donde quizás no eran tan obvias. Cada nuevo detalle podía ser decisivo ahora. Parecía que la investigación ya había identificado al principal sospechoso. Sin embargo, el clima interfirió de manera completamente inesperada en las investigaciones. A principios de junio, una fuerte tormenta azotó el noroeste de Irlanda y la vieja casa de la familia O'Donovan sufrió graves daños. Parte del techo resultó dañada y para evitar que la casa se deteriorara definitivamente, se envió un equipo de reparación.
Los trabajos de reparación sorprendentemente trajeron una nueva prueba a la investigación. En las vigas del techo, enganchado en la madera áspera, colgaba un pequeño trozo de cuerda de nylon azul brillante con un nudo particular, cuidadosamente atado. Los expertos forenses identificaron rápidamente el tipo de nudo. Era un prusik, un nudo ampliamente utilizado por montañistas y rescatistas profesionales. Las preguntas surgieron inmediatamente. ¿Qué significaba este nudo y cómo llegó al techo de la casa? Los criminalistas enfatizaron inmediatamente un detalle importante. El nudo estaba atado muy profesionalmente. No era casualidad ni diletantismo. Quien ató la cuerda obviamente sabía lo que hacía. Un análisis adicional del laboratorio trajo otra sorpresa. En la superficie de la cuerda se encontraron rastros de ADN mezclado. Una de las fuentes era Liam C., el mismo antiguo trabajador que había sido sospechoso anteriormente. Sin embargo, además del suyo, se registró el ADN de otra persona que aún no había sido identificada. Una vez más, los Gardaí volvieron a interrogar a Liam, pero ahora bajo una nueva luz. ¿Es Liam montañista? La respuesta fue afirmativa. Liam practicaba montañismo desde hacía tiempo y entrenaba regularmente en las rocas cerca del pueblo de Bundoran. Sus habilidades eran ampliamente conocidas en la zona. ¿Cómo pudo llegar su cuerda al techo de la casa si Liam estaba lejos en Irlanda del Norte en abril? Liam explicó que siempre guardaba sus cosas, incluido su equipo de montañismo, en su furgoneta de reparto. Posiblemente alguien pudo tomar un trozo de cuerda de su vehículo mientras él estaba fuera del condado. Sonaba plausible, considerando que la furgoneta quedó desatendida durante su ausencia. La versión parecía convincente y requería verificación. Los Gardaí comenzaron a investigar quién tuvo acceso al vehículo de Liam en abril y mayo. En la prensa y en las conversaciones locales comenzó a circular nuevamente la versión sobre una posible tercera persona. Un cómplice desconocido que pudo haber tomado no solo la cuerda, sino también la chaqueta de Liam y la cadena metálica con el mosquetón. Quizás era alguien que conocía a ambos hombres y tenía motivos para inculpar a uno o incluso a ambos sospechosos. Esta versión ganó popularidad y se volvió cada vez más convincente para los ciudadanos y algunos periodistas. Sin embargo, la investigación permaneció cautelosa, entendiendo lo fácil que era enredarse en suposiciones en tales casos y perder de vista los hechos. Mientras tanto, el laboratorio de los Gardaí continuó trabajando en un análisis más profundo del ADN, y pronto llegaron precisiones que cambiaron completamente las ideas sobre la cuerda encontrada. El segundo perfil, previamente no identificado, resultó no ser un nuevo participante del caso en absoluto. Después de un examen minucioso, resultó ser una mezcla de rastros de Sean y Grace. Se encontró sangre de pequeños rasguños en las manos de ambos en la cuerda, lo que indicaba que el trozo de nylon encontrado no era parte de ninguna conspiración externa. Se convirtió en parte de su cuerda improvisada, un intento desesperado de escapar del ático donde estaban encerrados. Este descubrimiento se convirtió en el punto de inflexión para la investigación. Ahora la investigación despejó definitivamente las sospechas sobre Liam. La cuerda no era parte de un plan delictivo, y la chaqueta de trabajo era simplemente un torpe intento de Sean y Grace de usar todo lo que cayera en sus manos para liberarse. Ahora los Gardaí volvieron al punto de partida, a la persona cuyas huellas estaban en la cadena. La versión sobre una tercera persona se desmoronó, y ahora toda la atención se centró nuevamente exclusivamente en Patrick. Pero la investigación tenía un nuevo testigo importante: la tormenta, que accidentalmente reveló otro detalle de aquel día dramático. Después de que la tormenta arrojara luz inesperadamente sobre los intentos de Sean y Grace de liberarse, la investigación volvió al punto de partida: las huellas dactilares de Patrick. Los Gardaí ya tenían suficientes pruebas para cerrar definitivamente el caso. El 9 de junio de 2023, Patrick reconoció su responsabilidad durante un interrogatorio en la estación de policía de Drumkirran. Sus palabras sonaron ordinarias, sin emociones, casi distantes. Según sus palabras, efectivamente había encerrado a sus sobrinos arriba,
por poco tiempo. Afirmó que sus intenciones eran protegerlos, esconder a Sean y Grace de las revisiones regulares de los servicios sociales para mantener el acceso a los subsidios infantiles y no perder la posibilidad de disponer de las finanzas de Aileen. Planeaba regresar al día siguiente y continuar llevándoles comida y agua, pero en su lugar cayó en una situación difícil que duró 3 semanas. Las palabras de Patrick fueron cuidadosamente verificadas. Las huellas dactilares en el mosquetón no dejaban dudas sobre su responsabilidad personal. Los expertos confirmaron que nadie más que él había tocado la cadena desde el exterior del ático. Los arañazos frescos en el candado y el óxido coincidían con sus huellas dactilares. Además, los recibos de caja de las tiendas locales durante el período desde el encierro de Sean y Grace hasta su descubrimiento no mostraban ni una sola compra de alimentos por parte de Patrick. Compraba exclusivamente alcohol. Los registros telefónicos confirmaban: Patrick no intentó llamar a nadie para pedir ayuda para sus sobrinos. No llamó a servicios de emergencia y no envió mensajes de alarma. La investigación concluyó. Decidió conscientemente dejar una cantidad mínima de comida para que Sean y Grace no estuvieran expuestos a peligro grave, pero tampoco recibieran nada superfluo. También resultó que la chaqueta de Liam y la cuerda de nylon eran simplemente objetos casuales. Fueron utilizados por Sean y Grace en un intento desesperado de salir al exterior. Ambos objetos no tenían nada que ver con el incidente. Eran exclusivamente de naturaleza cotidiana y llegaron al ático sin el conocimiento de sus dueños. Aileen, la madre de Sean y Grace, fue completamente excluida de toda sospecha. Sus registros médicos y materiales de video del hospital en Sligo confirmaron que estaba en estado inconsciente conectada a un respirador y físicamente no podía participar en las acciones de su hermano ni siquiera saber de ellas. La versión sobre su posible participación, surgida por especulaciones en la prensa, fue completamente refutada por los hechos y cerrada definitivamente. El proceso judicial transcurrió rápidamente y fue cubierto por todos los principales medios irlandeses. En la sala del tribunal, Patrick parecía tenso, casi irritado, sin mostrar arrepentimiento evidente. En el momento de la lectura del veredicto, sorprendentemente intentó acusar a la Gardaí de falsificar pruebas, afirmando que la cadena supuestamente le había sido plantada. Pero el juez detuvo este intento inmediatamente, leyendo con calma y confianza extractos de los mensajes de texto de Patrick encontrados en su teléfono. No quiero problemas con los Tulgan. Déjalos estar. Esta parte de la correspondencia refutó completamente sus afirmaciones sobre inocencia y ausencia de mala intención. Por el intento de engañar al tribunal y distorsionar las circunstancias del caso, el juez impuso adicionalmente 1 año de prisión por desacato al tribunal, contempt of court, contra Patrick. Después de una breve pausa, se pronunció el veredicto principal. Patrick recibió una pena de prisión teniendo en cuenta todas las circunstancias, pruebas y su biografía anterior. Desde el momento de la lectura del veredicto, su rostro se volvió inexpresivo y fue escoltado en silencio fuera de la sala del tribunal. Inmediatamente después del veredicto, la granja de la familia O'Donovan fue oficialmente sellada. El ático fue cuidadosamente cerrado por el equipo de investigación y la entrada a la casa fue marcada con carteles de advertencia de la Gardaí. Pronto la propiedad fue puesta a la venta por el precio simbólico de 40.000 euros, lo que correspondía al estado de la casa y su trágica historia. El expediente oficial creado por la Gardaí y enviado a la oficina del director del Ministerio Público, DPP, fue cerrado con el estado concluido. El caso formalmente dejó de ser un misterio y pasó a la categoría de casos que entraron en las crónicas criminales de Irlanda del año 2023. Sin embargo, en los documentos finales de la investigación había una mención que dejaba una pesada sensación de incompletitud. Aileen tenía otro hijo menor, Michael. Estuvo libre todo el tiempo, vivió con Patrick y no dijo una palabra sobre lo que estaba sucediendo. No dio testimonio, no informó a ninguno de los adultos sobre lo que estaba pasando en la casa. Este hecho quedó sin evaluación legal y permaneció en la conciencia de los adultos a su alrededor.
La historia terminó exactamente como terminan cientos de otras tragedias similares, sin comprensión completa, pero con la pesada conciencia de que muchas personas estuvieron cerca, pero no vieron o no quisieron ver lo que realmente estaba sucediendo. Los títulos finales de esta historia fueron simultáneamente una resolución y un recordatorio de que a veces el mayor misterio es la indiferencia y el silencio de aquellos que podrían haber cambiado algo, pero no hicieron nada. Tom V. era ese estudiante del que todos los profesores hablaban con especial respeto. Calificaciones impecables, aspecto perfecto, reputación intachable. Colegas y profesores lo consideraban el futuro de la ciencia universitaria, y sus amigos, una persona agradable y confiable. Nadie podía imaginar que detrás de esta imagen cuidadosamente creada se escondía una personalidad completamente diferente. Una personalidad que solo aparecía en los caminos desiertos entre las marismas de la reserva de Veldhausenplatz. Fue allí, en el silencio absoluto de las turberas, donde un día se encontró ese pequeño fragmento de evidencia que desmoronó su coartada perfecta. El 22 de enero de 2024, exactamente a las 23:45, la comisaría de policía de la ciudad de Zwolle recibe una denuncia. Llama el padre de Sofía D., una estudiante de veterinaria de 22 años. En la voz del hombre se oye la perplejidad, pero trata de hablar con calma y claridad. Su hija no ha regresado a casa después de las clases de laboratorio. La última vez que las cámaras de videovigilancia del campus universitario la registraron fue a las 19:12. Sofía recorría cada tarde este trayecto de 19 kilómetros en bicicleta a través de la reserva de Veldhausenplatz. La zona es tranquila, apacible, impecablemente segura. Desde la inauguración de la ruta ciclista, nunca había habido ningún incidente allí. El 23 de enero, temprano en la mañana, después de búsquedas nocturnas, la patrulla ciclista de la policía descubre la bicicleta de Sofía cerca del canal de la esclusa. La bicicleta estaba derecha, cuidadosamente colocada, sin rastros de daños ni intentos de robo. La cadena estaba intacta, el faro aún encendido. Desde fuera, parecía como si Sofía simplemente se hubiera alejado un minuto y estuviera a punto de regresar. Pero los policías notaron rápidamente una extrañeza: huellas de neumáticos adicionales. En el suelo húmedo se distinguían claramente las huellas de neumáticos de ciudad, absolutamente inadecuados para este terreno y que no coincidían con los neumáticos de Sofía. Los expertos también encontraron otro detalle importante: un pequeño trozo de marcador de plástico amarillo, muy similar a las etiquetas de laboratorio utilizadas en la universidad durante las clases, estaba sujeto al manillar de la bicicleta. Si era una coincidencia o una pista importante, aún estaba por determinarse. La investigación comenzó con los interrogatorios de los testigos, empezando por el círculo cercano de Sofía. El primero en ser citado fue Tom V., un estudiante de 24 años. Fue él quien vio a Sofía por última vez por la noche en el laboratorio, donde terminaban juntos su trabajo. Las cámaras de vigilancia lo confirman. Tom salió del laboratorio justo después de Sofía, pero por otra puerta del campus. A las 19:05, apenas unos minutos antes de la desaparición de Sofía, una bicicleta con un remolque para perros pasó por la salida sur del recinto. El número de su cuadro estaba manchado de barro. En la universidad se sabía que Tom usaba constantemente un remolque así para transportar muestras y animales. Las sospechas de la investigación se dirigieron naturalmente hacia él. Sin embargo, la policía estaba obligada a investigar a todos los que tuvieran un motivo. La atención recayó inmediatamente en JPK, el exnovio de Sofía. Una semana antes de su desaparición, varios testigos informaron haberlos visto en uno de los cafés locales durante una acalorada discusión. La policía detuvo a Jeppe y lo sometió a un interrogatorio oficial. Su coartada resultó ser férrea. La noche del 22 de enero trabajó en el popular café The Stick.
Las grabaciones de las cámaras y los testimonios de los clientes confirmaron sus palabras. En esta etapa, la investigación decidió dejar de lado temporalmente la pista del exnovio de Sofía y volvió al principal sospechoso, Tom V. Los investigadores enviaron urgentemente solicitudes judiciales a la empresa Garmin y al operador de telefonía móvil local. En las siguientes 24 horas, recibieron una respuesta que cambió drásticamente el curso de la investigación. El reloj deportivo de Sofía, según Garmin, transmitió una señal de forma continua hasta las 20:05 de la tarde, momento en el que registró bruscamente una caída crítica del pulso a 40 latidos por minuto. Luego, la conexión se interrumpió definitivamente. Los expertos técnicos cotejaron inmediatamente los datos obtenidos con el mapa de cobertura de los operadores móviles. Resultó que el teléfono de Tom V, en el momento de la última señal del reloj de Sofía, se encontraba en la misma zona e incluso en el mismo punto de la ruta, en el sector pantanoso de la reserva de Veldhausen-Platz. La coartada perfectamente construida del joven científico, por primera vez en todo este tiempo, se resquebrajó seriamente. En la universidad, el nombre de Tom V solo se mencionaba en un contexto positivo. El mejor estudiante de la Facultad de Bioquímica, becas, premios, publicaciones científicas. Era recomendado activamente por los profesores y el propio decano de la facultad depositaba grandes esperanzas en él. Además, Tom era voluntario del prestigioso Club de Conservación de la Naturaleza Velue, donde realizaba investigaciones ecológicas y participaba en eventos. Para todos los que lo conocían, era absolutamente incomprensible cómo una persona así podía estar implicada en un caso penal grave. La investigación se adentró en el pasado de Tom con cautela, pero a fondo. La primera prueba seria fue su coartada para la noche del 22 de enero. Tom afirmaba que de 19:30 a 21:30 estuvo editando un video educativo sobre bioquímica. La policía interrogó a los vecinos de la residencia de estudiantes. Confirmaron que Tom estaba en casa, frente a su ordenador portátil, y parecía ocupado precisamente en la edición de video. En el disco duro incautado a Tom, efectivamente se encontró un archivo de proyecto de video creado exactamente a las 20:47 de aquella misma noche. A primera vista parecía que Tom decía la verdad. La fecha coincidía. Los vecinos confirmaban sus palabras y el archivo realmente existía. Pero los investigadores decidieron verificar este hecho más a fondo para excluir cualquier posibilidad de error o falsificación. El investigador convocó a un experto técnico, especializado en datos digitales, para aclarar un punto importante sobre la coartada de Tom. El experto explicó que la fecha de creación del archivo en sí misma no es una prueba sólida de que Tom trabajara en el vídeo en el momento indicado. Según el experto, si el archivo se había transferido desde un disco externo, su fecha de creación original podría haberse conservado fácilmente sin cambios. Por lo tanto, este vídeo podría haberse grabado mucho antes y copiado posteriormente al ordenador en el momento oportuno para crear la impresión de una coartada fiable. Los metadatos ofrecían esta posibilidad, y los investigadores ahora tenían que verificar este hecho con mucho más detalle. Pero al examinar el disco, los investigadores se toparon inesperadamente con otro material que suscitó aún más preguntas. Entre las carpetas con material educativo se encontraron grabaciones de las cámaras de videovigilancia del café The Stick. No eran videos aleatorios, sino grabaciones cuidadosamente seleccionadas de los turnos de noche de JPK, el exnovio de Sofía. Las grabaciones estaban fechadas semanas y días inmediatamente anteriores a su desaparición. Esto despertó inmediatamente las sospechas de la policía. ¿Por qué Tom recopilaba grabaciones precisamente de Jeppe? ¿Acaso quería crear una pista falsa? Los investigadores se vieron obligados de nuevo a centrar su atención en el exnovio de Sofía, verificando todos los turnos de Jeppe y su comportamiento aquellas noches. Sin embargo, incluso después de reexaminar las grabaciones y verificar adicionalmente al propio Jeppe, no se encontró nada sospechoso.
Jeppe trabajaba, interactuaba con los clientes y las cámaras confirmaron su absoluta inocencia. Las grabaciones resultaron estar limpias y era evidente que Tom las guardaba con algún otro propósito. ¿Cuál exactamente? Seguía siendo un misterio. Mientras tanto, el experto en seguridad digital continuó examinando los metadatos del famoso disco SSD de Tom. Durante el proceso, notó otro punto importante. Exactamente 1 hora antes de que el vídeo fuera transferido al ordenador portátil personal de Tom, el disco se había conectado a otro dispositivo, el ordenador portátil oficial del campus, registrado a nombre del propio Tom. Según el experto, tal conexión podría haberse utilizado para crear la ilusión de autenticidad de la fecha de creación del archivo. Esto significaba que Tom podría haber almacenado previamente los materiales en el equipo universitario y luego simplemente transferirlos a su ordenador portátil en el momento que le conviniera, creando rastros digitales correctos y reforzando así su coartada. Ahora, la investigación se enfrentaba a otra pregunta importante. ¿Podría Tom haber utilizado este mismo método la noche de la desaparición de Sofía? Una visualización detallada de ese mismo vídeo educativo, que antes parecía una coartada perfecta, reveló otras extrañezas. Entre los fotogramas del vídeo aparecían pequeños intervalos de vacío que no correspondían a la lógica simple del montaje. Los intervalos eran demasiado largos y antinaturales para un vídeo educativo corriente. Parecía que Tom había eliminado algunos fragmentos intencionadamente, quizás borrando algo importante que preferiría no mostrar nunca a la policía. El montaje resultó no ser tan perfecto y limpio como parecía inicialmente. En lugar de una coartada fiable, Tom tenía ahora material digital lleno de interrogantes, y la investigación apenas comenzaba a estudiar cada intervalo y pausa en su historia cuidadosamente planificada. La investigación comenzó gradualmente a ampliar el círculo de búsqueda. Los padres de Sofía entregaron a la policía su diario personal con la esperanza de que contuviera algún detalle importante. Y en efecto, la última anotación, hecha por Sofía la víspera de su desaparición, hizo reflexionar a los investigadores. Una frase corta y enigmática. No confíes en los verdes. Sin explicaciones, sin aclaraciones. Solo esta significativa advertencia. Los investigadores profundizaron en la vida cotidiana de Sofía, revisando todos sus chats, mensajes y redes sociales. Pronto se toparon con un chat de estudiantes de la universidad en el que Sofía se comunicaba regularmente con sus compañeros de clase. Entre las típicas discusiones estudiantiles, destacaba un mensaje inusual. En él, Sofía se quejaba abiertamente a sus amigos de los consejos insistentes de uno de los voluntarios ecologistas que la ayudaba con su tesis, relacionada con actividades de conservación de la naturaleza. Escribió que los consejos de esta persona eran demasiado insistentes e incómodos. Sofía no mencionó ningún nombre, pero ahora la investigación tenía una pista. Probablemente, la enigmática palabra verdes se refería a alguien del Club de Conservación Belue o al movimiento ecologista estrechamente relacionado con la universidad. El investigador decidió seguir esta línea y mantuvo breves conversaciones con los compañeros de clase de Sofía. Preguntó directamente quién más de los verdes, además de Tom V., tenía contacto regular con Sofía. Los estudiantes nombraron casi unánimemente a Anneke R., una joven asistente del departamento de biología que participaba activamente en el movimiento ecologista. Anneke era conocida por su carácter fuerte y su firmeza de principios, que a veces rozaba la brusquedad, y a menudo instruía a los estudiantes sobre la actitud correcta hacia la naturaleza. Los compañeros de clase recordaron que Sofía y Anneke de Istvitel no se cruzaban y discutían repetidamente sobre algunos detalles de la tesis. Y Sofía estaba claramente irritada por el estilo de comunicación de Anneke. El investigador decidió examinar más de cerca a Anneke R. En primer lugar, le interesó cómo podía desplazarse por la noche después del trabajo. La investigación demostró que Anneke viajaba diariamente a casa en bicicleta por la misma ruta que Sofía,
y además tenía su propio remolque para bicicletas, similar al que también utilizaba Tom. Esta circunstancia interesó seriamente a la policía. Teniendo en cuenta el lugar de la desaparición y las pruebas encontradas, Anneke R. bien podría haber entrado en el campo de visión de la investigación como posible sospechosa o testigo de los acontecimientos de la noche del 22 de enero. Los investigadores organizaron inmediatamente una inspección del remolque de Anneke y la interrogaron. Ella respondió con claridad y seguridad. La noche del 22 de enero efectivamente había salido hacia casa. Sin embargo, según sus palabras, no había notado ningún suceso sospechoso en el camino. La policía decidió confirmar sus palabras y solicitó las grabaciones de las cámaras de vigilancia del aparcamiento del campus. El estudio de las grabaciones de vídeo dio resultados rápidamente. La cámara del aparcamiento de la universidad registró cómo Anneke abandonaba el campus exactamente a las 18:55. En el vídeo se ve claramente cómo la luz de una farola atraviesa el remolque de la bicicleta, confirmando que estaba completamente vacío en el momento en que abandonaba el recinto. Así, la versión de la implicación de Anneke R. empezó a desmoronarse rápidamente. El remolque estaba vacío. Ella se había marchado varios minutos antes de que Sofía abandonara el campus, y sus propias declaraciones no despertaron la más mínima sospecha en el experimentado investigador. La grabación de la cámara del aparcamiento hizo comprender a los investigadores que su lógica esta vez era errónea. Anneke estaba limpia, y el hecho de que el remolque estuviera vacío lo confirmaba inequívocamente. Además, el pulso de Sofía, registrado por el reloj, se interrumpió mucho más tarde, después de que Anneke ya hubiera abandonado el campus y recorrido la mayor parte de la ruta. Por lo tanto, la investigación había perdido un tiempo precioso siguiendo una pista equivocada. Ahora se hacía evidente. La enigmática anotación de Sofía sobre los verdes se refería a otra persona o a algo completamente diferente, y la policía debía volver de nuevo al principio, a aquella incomprensible anotación del diario. Mientras los investigadores volvían a examinar los hechos conocidos, apareció una nueva pista en el caso. La noche del 22 de enero a las 20:14, una cámara de tráfico de Rikswaterstadt, situada a la salida de la reserva de Belthausen-Platz, registró una bicicleta con un remolque. A primera vista, la imagen no aportó nada concreto. El remolque estaba vacío. El rostro de la persona era irreconocible. El número de bastidor de la bicicleta no se leía, pero un detalle importante atrajo la atención de la policía. En el lateral del remolque se veía claramente una vieja pegatina de laboratorio amarilla, descolorida. Exactamente el mismo fragmento de pegatina se había encontrado antes en el manillar de la bicicleta de Sofía. La investigación estableció rápidamente el origen de tales pegatinas. Se entregaban a los empleados de la universidad y a los voluntarios para marcar los remolques en los que se transportaban animales de laboratorio y muestras biológicas. El problema era que el registro de los remolques se llevaba manualmente y no de forma muy estricta. Las anotaciones en el libro de registro a menudo faltaban o a veces simplemente no se registraban en absoluto. Esto complicaba considerablemente la búsqueda de quién utilizó el remolque la noche de la desaparición de Sofía. La policía decidió interrogar a los empleados responsables de los remolques con la esperanza de reconstruir al menos parte de la cadena de uso. El investigador interrogó a un empleado del servicio de seguridad del campus universitario que supervisaba regularmente la entrega de equipos. A la pregunta de quién podría haber tomado el remolque la noche del 22 de enero, día en que, según la lógica de la investigación, podría haber comenzado la preparación para la desaparición de Sofía, el guardia respondió sin muchas dudas. Esa noche, vi al técnico Olaf, se acercó al almacén y tomó uno de los remolques. No puedo decir la hora exacta, pero fue definitivamente por la noche. Olaf era un joven técnico de la Facultad de Biología, un hombre callado y poco sociable. Rara vez llamaba la atención de sus colegas. No participaba en la vida estudiantil y se mantenía al margen de cualquier evento. La atención de la policía se centró naturalmente en él. Los investigadores se dirigieron inmediatamente al domicilio de Olaf
y lo detuvieron para aclarar detalles. El aspecto de Olaf alertó inmediatamente a los agentes de policía. En su chaqueta se veían claramente restos de barro y manchas de pantano. Teniendo en cuenta que Sofía había desaparecido en una zona pantanosa, esto parecía extremadamente sospechoso. Olaf no negó haber utilizado el remolque, pero aseguró que no tenía nada que ver con la desaparición de la estudiante. Sin embargo, el investigador no podía ignorar el hecho evidente de la suciedad en su ropa. La chaqueta fue inmediatamente incautada y enviada a análisis forense para identificar la tierra y determinar el lugar de donde podría haber llegado a la ropa del sospechoso. Olaf fue puesto temporalmente en prisión preventiva, a la espera de los resultados del análisis, mientras la investigación se centraba de nuevo en el análisis de todos los hechos anteriores. Los expertos trabajaron rápidamente, sabiendo que de los resultados dependía el curso de la investigación. En 24 horas realizaron un análisis detallado de las muestras de barro tomadas de la ropa de Olaf. Los resultados fueron inesperados. El laboratorio dio una respuesta inequívoca. El barro encontrado en la chaqueta del sospechoso no tenía nada que ver con la zona pantanosa de la reserva de Veldhausen Platz. Se trataba de un tipo de suelo completamente diferente, característico de una obra en construcción en el extremo opuesto de la provincia, donde en ese período se estaba construyendo un nuevo parque urbano. Así, la versión de la participación de Olaf se desmoronó por completo. Resultó estar limpio, simplemente víctima de una desafortunada coincidencia y una evaluación superficial de la policía. La detención resultó ser errónea, aunque bastante lógica en la primera etapa. Olaf fue puesto en libertad con las disculpas de los investigadores. Sin embargo, el remolque grabado por la cámara la noche de la desaparición de Sofía seguía siendo de nadie. La persona que conducía la bicicleta esa noche aún no había podido ser identificada. A los investigadores les quedó claro que una vez más habían seguido una pista falsa, perdiendo un tiempo precioso en sospechas infundadas. Ahora debían volver al punto de partida, analizar de nuevo los hechos ya existentes y buscar a quien realmente estaba al volante de la bicicleta con el remolque marcado con la pegatina amarilla del laboratorio. Tras otro callejón sin salida, los investigadores volvieron a examinar las acciones pasadas de Tom B. En el cuaderno de laboratorio de la facultad se descubrió una extraña anotación. La mañana del 17 de enero, Tom había recibido del almacén de la universidad 16 sacos de arena de filtración. En la columna propósito se indicaba una formulación imprecisa: para modelo de drenaje. Pero los investigadores ya sabían que nadie en el departamento estaba realizando proyectos de ese tipo en ese momento, y la necesidad de tal cantidad de arena parecía, como mínimo, sospechosa. La policía verificó inmediatamente el registro de devolución de materiales. Según la anotación, los sacos supuestamente fueron devueltos la mañana del 23 de enero, ya después de la desaparición de Sofía, al día siguiente de presentarse la denuncia de su desaparición. Sin embargo, al revisar las cámaras de vigilancia instaladas en el punto de recepción de materiales, los investigadores no encontraron rastro alguno de la devolución de estos sacos. Ni por la mañana, ni durante todo el día 23 de enero, nadie acudió al almacén a devolver la arena. Tampoco estaban los sacos en el almacén. Esto solo significaba una cosa: alguien había introducido deliberadamente información falsa en el registro oficial, intentando ocultar el uso de la arena. Los investigadores verificaron inmediatamente quién era formalmente responsable de la recepción de los materiales y había firmado la anotación de devolución. Resultó ser el jefe del almacén de materiales de la facultad. Sin embargo, durante una reunión personal, negó categóricamente la devolución de los sacos e incluso dudó de la autenticidad de su firma. Declaró que ese día no había recibido nada parecido y no podría haber puesto la firma indicada en el registro. Esto significaba que alguien había falsificado conscientemente la anotación oficial para ocultar la ubicación real de la arena.
Para los investigadores era evidente que la anotación sobre la devolución de la arena era una falsificación, y ahora era necesario averiguar quién exactamente podría haber introducido datos falsos en el registro. El sistema de contabilidad del laboratorio no estaba suficientemente protegido y permitía a muchos estudiantes y becarios utilizar los inicios de sesión de los empleados. Por lo tanto, la defensa de Tom insistía en que la anotación podría haberla hecho cualquier otro estudiante, intentando así incriminar a Tom o simplemente confundir la investigación. A primera vista, el argumento sonaba convincente, pero la policía no iba a aceptar esta versión sin verificarla. Los investigadores recurrieron a un especialista en TI para analizar las huellas digitales dejadas en el sistema de contabilidad. Toda la actividad de los usuarios se registraba, y cada anotación se registraba junto con la dirección IP del dispositivo desde el que se realizaba el inicio de sesión. Al principio, los investigadores esperaban que la dirección IP fuera común y pública, y que por lo tanto sería imposible identificar a la persona que había falsificado los datos. Sin embargo, los resultados del análisis fueron completamente diferentes. El experto determinó rápidamente que la anotación se había realizado temprano en la mañana, a las 06:12, y que la dirección IP pertenecía inequívocamente al router Wi-Fi de la residencia de estudiantes donde vivía Tom. Además, era el ordenador portátil personal de Tom, desde el cual ya se había conectado en repetidas ocasiones a los servicios universitarios. Ahora, la versión de la defensa sobre un estudiante cualquiera parecía mucho más débil. La anotación la había hecho claramente el propio Tom, al menos desde su dispositivo. Sin embargo, los abogados de Tom volvieron a señalar la posibilidad de que otras personas tuvieran acceso a su ordenador en la residencia, insistiendo en que tal rastro digital aún no probaba su culpabilidad personal. Efectivamente, formalmente esto era irrefutable, y la policía aún no podía excluir por completo la posibilidad de una intervención externa. No obstante, las dudas en torno a la personalidad de Tom seguían acumulándose. Ahora la investigación tenía en sus manos un elemento importante, pero aún no completamente resuelto, del caso: 16 sacos de arena desaparecidos. Tal material claramente no podía desaparecer así como así. Los sacos eran voluminosos, pesados, y su transporte sin ser visto por los demás parecía poco probable. ¿A dónde exactamente podría haberse dirigido el sospechoso con tal cantidad de arena? Seguía sin estar claro. Solo una cosa estaba clara: la arena no se había tomado por casualidad, y lo más probable es que su uso estuviera directamente relacionado con la desaparición de Sofía. La arena se convirtió en el principal problema no solo para la investigación, sino también para la coartada del propio Tom. Si antes parecía prácticamente libre de sospechas gracias a su excelente reputación y a una coartada digital bien pensada, ahora su posición se había vuelto considerablemente más complicada. La anotación en el registro, hecha desde su dispositivo, la clara falsificación de la firma del encargado, la ausencia de devolución real del material, todo esto convertía a Tom de simple sospechoso en el principal implicado, con quien ahora la investigación pretendía rasvirazza con el máximo detalle. El lugar donde se utilizó esta arena aún no se había encontrado, pero los investigadores ya no dudaban de que existía. La investigación comenzó a estudiar más a fondo el círculo social de Sofía, intentando comprender si su vida personal podría haber sido la causa de la tragedia. Durante otro interrogatorio a compañeros de clase, Heike, una conocida cercana de Sofía, recordó una conversación que tuvo lugar un par de semanas antes de la desaparición. En ella, Sofía dijo que quería trasladarse a la Universidad de Leiden. La razón era el deseo de alejarse de una relación tóxica. ¿Qué quería decir exactamente Sofía con la palabra relación? Heike no lo sabía, pero este hecho podría indicar un conflicto serio en el entorno de Sofía. Los investigadores comenzaron a examinar detenidamente los materiales del trabajo de fin de grado de Sofía, que se guardaban en el sistema en línea de la universidad. En los borradores del trabajo aparecían con frecuencia comentarios con la anotación
S, evidentemente, las iniciales de la propia Sofía, y junto a ellos aparecían regularmente enigmáticos comentarios marcados con la letra T. Estas anotaciones parecían recomendaciones, a veces bastante duras y exigentes, que claramente ejercían presión sobre Sofía. Surgió una versión lógica en la investigación. El trabajo de fin de grado podría haber sido la fuente de ese conflicto tóxico del que Sofía había hablado a Heike. La policía se dirigió directamente al tutor académico de Sofía para aclarar si alguien más, además de la propia Sofía, podría haber participado en su proyecto de fin de grado. El tutor explicó que formalmente el trabajo era un proyecto individual de la estudiante y no había un segundo autor o consultor oficial. En cuanto a las enigmáticas anotaciones T, el tutor supuso que Sofía podría haber hecho esos comentarios ella misma, marcando tareas u objetivos que aún debían cumplirse. Sin embargo, como señaló el tutor, a él mismo le habían surgido dudas, ya que el estilo de esos comentarios le parecía demasiado agresivo y exigente hacia la propia Sofía. El tutor sugirió que T podría referirse a Theo M., un estudiante de último curso y tutor de los cursos inferiores, que ya había mostrado interés en el proyecto de Sofía y había ayudado a otros estudiantes con trabajos similares. Theo fue citado a la policía para aclarar las circunstancias. No se resistió y mostró tranquilamente a los investigadores la interfaz del sistema en línea de la universidad, Moodle, donde los estudiantes publicaban los borradores de sus trabajos de fin de grado. Theo explicó y demostró claramente que la letra T no eran en absoluto las iniciales de una persona concreta. Se trataba de una marca automática To Do, integrada en el editor de Moodle que utilizaban estudiantes y profesores para designar tareas y cuestiones que requerían una resolución posterior. La investigación verificó rápidamente esta información y se aseguró de que las palabras de Theo eran ciertas, por lo que la sospecha contra él quedó completamente descartada. Aclarar la naturaleza de los enigmáticos comentarios T eliminó las sospechas sobre Theo, pero esto no aclaró en absoluto la situación con la toxicidad de la que hablaba Sofía. Ahora los investigadores debían entender si detrás de los comentarios solo había un sistema automático. ¿Quién ejercía realmente presión sobre Sofía? Teniendo en cuenta que la joven estaba dispuesta a cambiar radicalmente de universidad para alejarse de una interacción tóxica, quedaba claro que la presión se ejercía regularmente y de forma bastante notable. Esta persona, quienquiera que fuese, se encontraba en el círculo cercano de la estudiante y podría ser la clave para desvelar los motivos de su desaparición. A pesar de las pistas falsas y los detalles técnicos, el tema de la toxicidad en el entorno de Sofía se volvía cada vez más importante para la investigación. La sola idea de trasladarse a otra universidad indicaba que Sofía sentía una seria presión psicológica, que no podía atribuirse simplemente a momentos laborales o académicos. El motivo comenzaba a perfilarse con mayor claridad, aunque todavía no se había presentado ninguna acusación contra nadie. Los investigadores debían comprender de dónde procedía la presión y quién exactamente había obligado a Sofía a tomar la decisión de abandonar su entorno habitual. El 12 de marzo, casi 2 meses después de la desaparición de Sofía, el caso avanzó de repente. Un dron del Departamento de Ecología que realizaba un seguimiento rutinario del territorio de la reserva de Wellhausen Platz detectó una extraña anomalía en una zona cerrada, una zanja recién cavada que definitivamente no debería estar allí. La zona estaba cerrada al público y no se realizaban trabajos oficiales en ese sector. La policía envió inmediatamente inspectores al lugar para su verificación e inspección. Resultó que esta zanja reciente se encontraba exactamente en la zona donde anteriormente, según los datos de la aplicación de fitness Strava, pasaba la ruta de entrenamiento en bicicleta de Tom V, registrada el 17 de enero. Ese día, Tom había marcado su recorrido en la aplicación como un simple entrenamiento deportivo, y la investigación hasta ahora no había considerado seriamente esta ruta. Ahora, sin embargo, la coincidencia de coordenadas parecía demasiado sospechosa para ser una simple casualidad. Los inspectores se pusieron inmediatamente en contacto con la administración de la reserva,
preguntando si se había concedido a alguien permiso para realizar trabajos de excavación en el sector cerrado. La administración respondió inequívocamente que ninguna persona u organización había recibido tales permisos en los últimos meses. La entrada y cualquier trabajo allí estaban estrictamente prohibidos y el territorio se inspeccionaba regularmente. A continuación, el investigador solicitó a la administración una lista de los voluntarios ecologistas que habían tenido acceso a este sector durante el periodo indicado. La lista resultó ser extremadamente corta. Tom B. y otros 2 estudiantes voluntarios que participaban regularmente en acciones ecológicas. El círculo de sospechosos se redujo drásticamente. Los investigadores comenzaron a examinar la zanja encontrada. El equipo de expertos que llegó al lugar encontró inmediatamente en el barro un objeto que podría cambiar radicalmente el curso de la investigación. Era una chaqueta que pertenecía a Sofía. El objeto fue cuidadosamente extraído del agua y enviado para su análisis al laboratorio. Sin embargo, los expertos llegaron rápidamente a una conclusión desalentadora. El largo contacto con el agua había destruido por completo cualquier rastro biológico. La chaqueta ya no podía convertirse en fuente de pruebas materiales. A pesar de que el hallazgo estaba claramente relacionado con la desaparición de Sofía, esto no era suficiente para acusar directamente a nadie. Los trabajos en el lugar continuaron. Los especialistas comenzaron a examinar cuidadosamente la capa inferior de turba, esperando encontrar allí algo más concluyente. Fue en la profundidad de la zanja donde se encontraron 2 sacos vacíos de arena de filtración. En el embalaje de los sacos se conservaban marcas que coincidían completamente con el lote de arena que Tom había recibido del almacén de la universidad el 17 de enero y que formalmente había devuelto según una anotación falsa la mañana del 23 enero. Ahora se hizo evidente que los sacos, que durante tanto tiempo no se habían podido encontrar, estaban aquí, en el suelo pantanoso de Veldhausen Platz. Este hallazgo ya no podía ser una simple coincidencia. Los sacos vinculaban a Tom con el lugar donde se había encontrado un objeto personal de Sofía. En esta etapa de la investigación, la importancia de la arena aumentó drásticamente. Si antes su ausencia era solo un hecho sospechoso, ahora se convertía en una prueba directa. 2 sacos de ese mismo lote de arena, escondidos profundamente en el suelo pantanoso, hablaban claramente de un ocultamiento intencionado de pruebas y un intento de esconder las huellas de su presencia. La arena, que antes parecía un detalle casual, se convirtió en un poderoso argumento contra Tom, aunque todavía no era decisivo para una acusación formal. Pero ahora hablaba mucho más alto que el agua que había borrado otras pruebas. A los investigadores les quedaba encontrar respuestas a las preguntas principales que vinculaban los sacos de arena, la zanja en la reserva y la desaparición de Sofía. Tras el descubrimiento de los sacos de arena, los investigadores obtuvieron autorización para una segunda y más profunda inspección de todas las pertenencias de Tom V. El centro de atención fue el mismo remolque de bicicleta que aparecía en las grabaciones de las cámaras de tráfico y que había suscitado dudas desde el inicio de la investigación. Los expertos forenses comenzaron una minuciosa inspección, esperando encontrar rastros que podrían haberse pasado por alto en la primera inspección superficial. Les llamó la atención un débil olor a lejía que emanaba del interior del remolque y una mancha parduzca apenas perceptible en la costura del revestimiento del suelo. El remolque fue enviado al laboratorio de criminalística, donde los especialistas utilizaron una metodología clásica de análisis probada: la extracción de sangre según el esquema fenol-cloroformo. El análisis llevó varios días, pero el resultado fue inequívoco. El líquido parduzco contenía sangre humana. Los expertos realizaron además un examen microscópico y aislaron de la costura del suelo del remolque un cabello, casi invisible a simple vista. La comparación del ADN del cabello con el material genético tomado de los efectos personales de Sofía confirmó la coincidencia.
Ahora la policía tenía la primera prueba irrefutable de que en el remolque de Tom se encontraba precisamente Sofía. Tom fue llamado inmediatamente para otro interrogatorio, donde se le presentaron los resultados del análisis. La pregunta del investigador sobre por qué Tom había limpiado el remolque con lejía sonó tranquila, sin presión emocional. Tom, manteniendo una impasibilidad externa, dio una respuesta simple y clara. Después de cada transporte de animales de laboratorio, el remolque debía desinfectarse a fondo. Según él, esta era una práctica estándar para todos los que trabajaban con animales en el laboratorio, para evitar la propagación de infecciones y enfermedades. La respuesta sonaba convincente y lógica, pero ya no podía disipar por completo las sospechas sobre Tom, dada la gravedad de las pruebas encontradas. La defensa de Tom reaccionó inmediatamente al nuevo giro en el caso. Los abogados afirmaron con confianza que los rastros de sangre y cabello encontrados podrían haber quedado en el remolque después de transportes anteriores. Por ejemplo, recientemente Tom supuestamente había ayudado a transportar a un perro herido después de una de las redadas ecológicas del Club Velue, y la sangre podría haber quedado de ese animal. El cabello podría simplemente haber caído accidentalmente en el remolque, dadas las frecuentes interacciones de los estudiantes en el laboratorio y la accesibilidad general del equipo. Esta versión de la defensa parecía plausible a primera vista y requería una verificación adicional por parte de la investigación. Sin embargo, la policía ya tenía una base suficientemente sólida para poner en duda tales excusas, especialmente después del hallazgo en la reserva. Mientras tanto, los expertos continuaban la minuciosa inspección del remolque. En la bandeja de almacenamiento de herramientas, situada en el lateral del remolque, se encontró un fragmento pequeño pero significativo, un trozo del casco de bicicleta que pertenecía a Sofía. El análisis demostró que el fragmento encontrado coincidía perfectamente con la muesca en el casco de Sofía, previamente registrada en fotografías, y también correspondía en forma y tamaño al borde metálico mellado del remolque. Este hallazgo era una prueba absolutamente obvia y extremadamente contundente, mucho más convincente que cualquier suposición sobre la Popadanis lucainum de rastros biológicos. Ahora la posición de la defensa se tambaleaba seriamente. Si antes se podía discutir sobre el origen de los rastros biológicos, explicándolos por casualidad o coincidencia, el trozo del casco de Sofía, que coincidía perfectamente con la marca en el remolque de Tom, no dejaba lugar a tales explicaciones. El hierro, a diferencia de las palabras y las versiones, no podía mentir. Esta prueba reforzó drásticamente las sospechas contra Tom y lo vinculó aún más estrechamente con los acontecimientos de aquella noche en que Sofía desapareció camino a través de la reserva. A la defensa le tocaba inventar nuevas explicaciones, pero ahora esto se volvía prácticamente imposible. Los investigadores estaban seguros de que finalmente se acercaban a la resolución del caso. El 25 de marzo, la investigación alcanzó un resultado definitivo. Después de varias semanas de búsqueda metódica, los criminalistas descubrieron lo que durante mucho tiempo había permanecido oculto bajo el agua y la capa de turba en la reserva de Velthausenplatz. Sacaron a Sofía de una profunda cárcava. El examen forense lo confirmó inmediatamente. En el casco de bicicleta que aún llevaba puesto, había una mella característica. Era exactamente la que coincidía con el daño descubierto anteriormente en el borde metálico del remolque de Tom. Los expertos descubrieron también otros detalles importantes. En la ropa de la víctima encontraron microrrastros de los guantes del sospechoso. Se trataba de una mezcla especial de barro de turba y lejía, absolutamente idéntica a las muestras que se encontraron en el remolque de Tom durante el examen forense. El rompecabezas que la investigación había estado armando durante tanto tiempo finalmente encajó en una imagen coherente. La empresa Garmin, a petición de la policía, entregó los datos exactos del reloj deportivo de Sofía. Fueron precisamente estos relojes los que registraron un brusco aumento y posterior caída del pulso la noche del 22 de enero, marcando claramente
la hora del ataque. Ahora quedó claro que precisamente durante este periodo Tom se encontraba cerca de Sofía en la zona pantanosa de la reserva. También se confirmó la sospecha de un plan premeditado. La arena, que Tom había tomado del laboratorio con el pretexto de un proyecto científico y que nunca fue realmente devuelta, la utilizó para crear una tumba oculta. La anotación falsa sobre la devolución de los sacos de arena, realizada desde su ordenador portátil, se convirtió en una prueba importante en su contra, subrayando la premeditación de sus acciones. Las grabaciones de las cámaras de tráfico CCTV y las pegatinas de laboratorio, descubiertas en la bicicleta y el remolque, conectaron a Tom con la ruta de Sofía y el lugar del crimen. Estas pruebas fueron clave para reconstruir el cuadro de lo ocurrido la noche de la desaparición. Finalmente, la sangre y el fragmento del casco de Sofía, encontrados en el remolque, crearon un vínculo irrefutable entre Tom y la víctima, excluyendo la posibilidad de una coincidencia casual o un error. El diario de Sofía, sus correspondencias y los testimonios de sus compañeros de clase también jugaron un papel importante. Todos ellos mostraron la evidente insistencia y presión que Tom ejercía sobre Sofía durante la preparación de su trabajo de fin de grado. El deseo de Sofía de cambiar de universidad y deshacerse de la asociación tóxica con Tom ahora tenía su explicación completa. El proceso judicial se desarrolló sin emociones innecesarias, basándose exclusivamente en pruebas sólidas y verificadas. Tom, que mantuvo la calma hasta el final, intentó presentar todo lo ocurrido como una especie de experimento ecológico. Según sus palabras, supuestamente quería investigar las propiedades de la turba y las posibilidades de ocultar en ella diversos objetos. Sin embargo, un experto en turberas invitado por el tribunal desbarató fácilmente esta teoría. Explicó detalladamente que las capas de turba en la reserva estaban muy saturadas de agua y ocultar algo en ellas durante mucho tiempo era físicamente imposible. Cualquier objeto inevitablemente saldría a la superficie al cabo de poco tiempo. Así, la versión de Tom fue refutada definitivamente a nivel científico. La sentencia del tribunal sonó ecuánime y firme: 30 años de prisión según el artículo 289 del Código Penal. El caso fue oficialmente cerrado, el culpable identificado y las pruebas reconocidas como irrefutables. Con esto, la investigación puso punto final. Sin embargo, en los autos del caso penal quedó un detalle inexplicable, que no recibió una respuesta clara ni del acusado ni de los expertos. La noche de la desaparición de Sofía, a las 20:47, Tom regresó brevemente a su ordenador portátil y realizó algunas acciones que no encajaban en absoluto en el cuadro general y no fueron explicadas ni por la investigación ni por el tribunal. Este detalle quedó abierto en el caso, el único enigma, destinado a dejar un regusto a quienes siguieron atentamente la resolución de esta grave historia.